Bueno chicos, vamos al texto número 2, ¿ya? Vamos al texto número 2. Recuerden que estamos respondiendo según los elementos de cohesión, ¿ya? Según los elementos de cohesión. Entonces, a ver, veamos lo que se nos está planteando, ¿no es cierto? Veamos lo que se nos está planteando en el texto número 2, ¿correcto? Que nos habla pues de Paulo Freire, ¿cierto? Mira lo que dice. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más destacados y renombrados del siglo XX, que se ocupó principalmente por la educación de las clases bajas de Brasil, de donde era oriundo. Sin embargo, su pedagogía fue empleada en otros países de Latinoamérica y posteriormente en el resto del mundo. O sea que estamos hablando pues de la importancia de Paulo Freire dentro del mundo educativo, ¿correcto? Brasileño y latinoamericano. Ahí está. Muy bien, eso es lo que está tratando de manifestarnos el texto. Dice lo siguiente: la pedagogía de Paulo Freire recibió el nombre de pedagogía de la liberación. También se le denominó educación liberadora y se entiende como un proceso de renovación en la cual el diálogo y la reflexión son dos constantes a tener en cuenta en el proceso educativo. ¿En qué consiste pues esta pedagogía de la liberación? Mira, pedagogía de la liberación. ¿En qué consiste? Mira, ¿en qué consiste? Se supone que Paulo Freire apelaba a la pedagogía de la liberación porque se podía aprender, ¿no es cierto? Se podía aprender, ¿no es cierto? Se podía aprender, no, se podía educar, mejor dicho, educar ¿a través de qué? A través del diálogo y la reflexión. Mira que para Paulo Freire eran dos mecanismos muy importantes, ¿no es cierto? Eran dos mecanismos muy importantes, ¿no? El término liberación hace referencia a que la educación debe ser un proceso mediante el cual el sujeto se encuentre nuevamente con su dignidad. Por esta razón, la pedagogía de Paulo Freire no solamente enseña a leer y escribir, sino que también analiza su propia realidad y recupera el dominio de su propia vida. En otras palabras, este método de enseñanza aspira a que la persona encuentre su propio camino en la vida. O sea que definitivamente el aporte de Paulo Freire, el aporte de Paulo Freire no solo era educar, ¿correcto?, a los estudiantes, sino sino que a través de la educación, correcto, de la educación adquieran dignidad. O sea, aprender con dignidad por sobre todas las cosas, ¿no? Ahora, démonos cuenta de algo, ¿no? Hemos mencionado a Paulo Freire en todos estos elementos. Hemos mencionado la pedagogía de Paulo Freire por acá, ¿no es cierto? De Paulo Freire, ¿no? Estamos dando a conocer todo esto, ¿no? De
Paulo Freire, y acá también Paulo Freire. Definitivamente que el tema es la aplicación de la pedagogía de Paulo Freire en Latinoamérica y en todo el mundo, pues, ¿no? De eso se trata, ¿correcto? Ahora, dice finalmente lo siguiente: en oposición al concepto de la pedagogía de la liberación, Freire utilizó el término educación bancaria, el cual se aleja de toda vivencia y reflexión en relación del aprendizaje y la realidad de cada persona. Dice, ¿no? Según Freire, este tipo de enseñanza es aquella que se ha venido impartiendo durante décadas alrededor de todo el mundo, y sostiene que el niño es una caja vacía que debe ser llenada de conocimiento, pero que carece de reflexión o de pensamiento crítico y autónomo. Se podría decir que ese tipo de educación se visualiza con más facilidad en los comienzos de la educación obligatoria a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Claro, es ver cómo los alumnos son de repente cajas vacías, y no, como yo decía antes de empezar, digamos, con la explicación o antes de empezar con las clases de comprensión de lectura. Los alumnos no son cajas vacías, en realidad uno cuando llega a leer algo llega con conocimientos previos, ¿cierto? El tema es que algunos profesores sí subestiman la capacidad y la cualidad del estudiante, y lógicamente que eso causa controversia, causa pesar, causa de alguna u otra manera conflicto. Según eso, pues, Paulo Freire estaba en contra de la educación bancaria, la educación que se ha impartido durante muchos años, no solamente en Latinoamérica, sino también en algunos países de Occidente, ¿no? Que ya puede estar cambiando, sí, pero hay que darle un poquito más de, digamos, hay que combatir un poquito más este tipo de educación. El término ocupó puede ser reemplazado por ¿qué? A ver, el término ocupó, dice allí, ¿no es cierto? ¿Dónde está el término ocupó? Dice, Paulo Freire fue uno de los pedagogos más destacados y renombrados del siglo XX que se ocupó principalmente, o sea que de alguna u otra manera por la educación de las clases bajas. Se ocupó, es decir, que se preocupó, ¿no es cierto? Entonces la alternativa correcta es la A. Preocupó. Ahí está. O sea que claro, ¿no? A partir de eso se puede decir que Paulo Freire hablaba ya más de la educación inclusiva, ¿no? Ahora dice, el texto fundamentalmente trata sobre ¿qué? ¿El desarrollo de una pedagogía importante para el mundo? No. La pedagogía revolucionaria como base para el cambio social, el concepto de pedagogía liberadora y su aplicación social, eso sí es verdad. La pedagogía de la liberación y la formación de mejores personas, no. La C. El concepto de pedagogía liberadora o pedagogía de la liberación y su aplicación social. O sea que la alternativa C es la correcta, ¿no es cierto? O sea que acá sería el concepto, correcto, de pedagogía liberadora, correcto, liberadora y su aplicación social. Ahí está, perfecto. Listo. La pregunta número 8 dice, cuando el autor menciona que la pedagogía de la liberación se tiene como un proceso de renovación en el cual el diálogo y la reflexión son dos constantes a tener en cuenta en el proceso educativo. Mira, el diálogo y la reflexión son dos constantes. Podemos inferir que los estudiantes tienen un papel activo en su formación. Puede ser, ¿no? En la sociedad Paulo Freire no se dan reflexiones, no. Los estudiantes carecen de cualquier actividad, no. La educación tradicional carece de docentes honestos, no. Los estudiantes tienen un papel activo en su formación. Alternativa A. Los estudiantes tienen un papel, correcto, activo en su formación. Por eso Freire dice, no hay que considerar a los alumnos como cajas vacías, ¿no? Para nada, ¿no? Pregunta número 9 dice, respecto a la educación bancaria, denominada así por Paulo Freire, ¿podemos afirmar que fomenta la reflexión de los estudiantes? No.
procura formar a los estudiadores, no pretende aproximar al estudiante con su realidad, pretende transmitir conocimientos netamente científicos, no pretende aproximar, la alternativa C, no pretende aproximar, no pretende aproximar a quiénes, aproximar al estudiante con su realidad, al estudiante con su qué, con su realidad, ¿correcto? Ahí está. Hay que tener en cuenta eso. Y la pregunta 10 finalmente dice: si la educación bancaria fuera análoga a la pedagógica de la liberación de sus objetivos, probablemente ¿qué? No tendría sentido lo que propone Paulo Freire en su país natal. Todos los estudiantes desarrollarían las mismas críticas sociales, se radicarían diferentes clases sociales o buscaría desarrollar el pensamiento crítico. Claro, ¿no? Si la educación bancaria fuera la misma que la educación de la liberación, entonces definitivamente buscaría desarrollar el pensamiento crítico y reflexión de los estudiantes, ¿no? Alternativa D, buscaría reflexionar, correcto, reflexionar el pensamiento crítico, el pensamiento crítico, correcto, de los estudiantes. Ahí está, chicos, perfecto. Y de esa manera hemos desarrollado, lógicamente, que el texto número 2. En esta última parte vamos a desarrollar el texto 3, el texto número 4 y finalmente una preguntita que tienes para allí o un texto de la práctica del alumno. ¿Correcto, chicos?